Entonces no es buena noticia que todos tenemos la misma oportunidad, pero Cristo solo muere por sus ovejas, no es lógico eso. Entonces, si todos tenemos la misma oportunidad, no podemos decir que solo Cristo murió por la oveja. En ninguna parte dice en la Biblia de que Cristo murió por sus ovejas. ¿Ya? Cristo murió por toda la humanidad. Y aquel, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el Hijo, ¿ya? A los que creen en que Jesús vino, se encarnó, en que Jesús era el Mesías, en que Él iba a morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, en que el Mesías era el único que iba a hacer las señales, ¿ya? En eso se iba a conocer que era el Mesías, porque solamente Él iba a hacer las señales de Mesías, ¿no? Entonces, todo aquel que creía en Jesucristo como su Señor y Salvador es salvo, ¿ya? Él muere por toda la humanidad, pero Él elige, ok, creer o no creer en el Hijo de Dios. Entonces, la salvación es gratis, la salvación no es por fe, la salvación es gratuita. El medio para adquirir esa salvación gratuita es por medio de la fe. Pero la fe en qué? No en cualquier cosa o en una creación, en algo creado, no, sino es la fe en Jesucristo. Porque si la salvación fuera por solamente creer, por tener fe, muchos tienen fe. Van hasta a las tumbas, a los muertos, le oran, hablan con ellos y creen en eso, que ellos les escuchan. Hay gente que se arrodilla ante una estatua y le pide un milagro y creen que el milagro que recibieron fue porque oraron a esa estatua. Entonces la fe no es en cualquier cosa, la fe es en creer en Jesucristo, ¿ya? Entonces por eso es una buena noticia, ¿ya? Pero nosotros en nuestro libre albedrío decidimos, ¿ya? Ok, ¿vas a creer o no vas a creer? Por eso que la condenación es por no creer. La condenación no es porque yo vaya a una iglesia, porque yo haga buenas obras, porque yo apoye en el ministerio o no apoye, porque sirva o no sirva, porque evangelice o no evangelice. No, yo soy salva por medio de la fe en Jesucristo, porque yo creo al testimonio de Dios y creo al testimonio que da el Hijo. Ahora, si Él muere solo por las ovejas, entonces eso está mal decir que todos tenemos la misma oportunidad. No tenemos la misma oportunidad. Los que tienen la oportunidad son por los que se mueren, no por los que no se mueren. Pienso que ahí es una gran contradicción. Ahora, todos los seres humanos somos perros, somos cerdos. Todos, porque todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ni aún los judíos que tenían la ley podían guardar la ley. La ley era nuestro ayo, la ley es lo que nos lleva a Cristo, ¿ya? El cumplimiento de la ley es Cristo y solo Cristo podía cumplir la ley, solo Cristo podía satisfacer la demanda del Padre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la palabra nos lleva a ver que si nos examinamos con la ley, todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque con un punto que se infrija en la ley, nos hacemos transgresor de toda la ley. Entonces, tanto judíos como gentiles, todos somos pecadores. Entonces, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos nacemos, dice, todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa que nos hace ser que hijos del diablo, hijos de Satanás. Entonces nosotros tenemos que renunciar a esa vieja naturaleza, nosotros tenemos que morir en Cristo, resucitar en Cristo, ser sepultados en Cristo, morir, ser sepultados y resucitar en Cristo para nosotros poder adquirir una nueva naturaleza. Por eso la circuncisión ahora es en el corazón, en el prepucio del corazón, porque allí con esa preposición ya no hecha por mano de hombre,
sino hecha en el corazón por Jesucristo, por la fe, por medio de Jesucristo, entonces que nosotros ahora podemos adquirir una nueva naturaleza. ¿Ya? Claro, el creyente nuevo que nace, por eso él le decía a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Por qué? Todos tenemos que nacer de nuevo, porque todos nacemos con naturaleza pecaminosa, todos nacemos siendo hijos del diablo. Por eso los fariseos y saduceos le decían, vosotros las obras de vuestro padre hacéis, ¿ya? Porque vuestro padre, dice, es mentiroso desde el principio. Vuestro padre es el diablo, ¿ya? Entonces ellos tenían que renunciar a eso y creer en el Mesías, ¿ya? Pero ellos no lo hicieron, ¿ya? Y sin embargo Dios les dio la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Ahora, como ahora ya nacemos teniendo fe por medio de Jesucristo, teniendo esa fe, ese creer, ya no somos condenados, ya somos librados de la ira venidera. Dice que ahora hay dos promesas, ¿ya? Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y ese es en el Juan 1:12. Pero en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos promesas. Y si dice que da la oportunidad de que el que crea en el Hijo de Dios, entonces es porque Él vino y murió por todos. Además, la misma Escritura nos dice de que Él murió por todos, ¿ya? Ahora, el creyente no deja de tener su antigua naturaleza, pero ahora hay una diferencia, que ahora en Él hay dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva, la naturaleza pecaminosa, ¿ya? Y la naturaleza que adquirimos en Cristo, ¿ya? Somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Ahora tenemos la imagen de Cristo, ¿ya? Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos va guiando a nosotros ya no practicar el pecado. El incrédulo no, ¿ya? El que no ha creído es condenado, ¿ya? ¿Y qué pasa? Entonces, solamente el creyente no va a dejar de pecar, pero la diferencia es que ya peca involuntariamente, mientras que el hijo del diablo, el que no cree, peca voluntariamente, es su modelo de vida, es su forma de vida. El creyente jamás el Espíritu Santo le va a permitir de que el pecado señoree en él. Dice la palabra que el pecado ya no señorea en nosotros. Ahora dice en primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí está hablándole a creyentes. Y dice, si alguno hubiere pecado, bueno, tenemos abogado, ¿ya? A él tenemos que acudir por medio de Jesucristo y confesar nuestros pecados ante Dios, ¿ya? Él es nuestro sumo sacerdote. Dice, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice. No solamente por los pecados de los creyentes, no, sino también por los de todo el mundo. Ya, es por los de todos. Ya, esa propiciación, esa muerte fue para todos. Ya, por eso dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí los que tenéis hambre, los que están sedientos. ¿Ya? Entonces dice de que ahí ya nos corresponde a nosotros, ¿ya? Ahora, hay una salvación, hay un arrepentimiento para salvación, ¿ya? Y hay un arrepentimiento para comunión, para que tengamos comunión con el Padre y tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque como todavía estamos en nuestra naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo viene, nos redarguye, nos instruye, nos corrige cuando nosotros lo contristamos, ¿verdad? Y nos hace ver que estamos mal. Entonces nos ponemos a cuenta con Dios, acudimos a nuestro abogado que es Jesucristo, y ahora ya estamos a cuenta con el Señor. ¿Para qué? Para que tengamos comunión
unos con otros y tengamos comunión con Dios, a como dice en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 10. ¿Ya? Y eso de predestinación no es predestinación de que escogió a unos pocos, no. La predestinación es por medio de Cristo Jesús. Si uno no tiene fe en Cristo Jesús, no sos salvo, para nada. Ya no podés obtener esa salvación gratuita que no nos cuesta a nosotros. Nosotros no nos cuesta nada, le costó a Dios dando a su Hijo, ¿verdad? Entonces, Él muere por todos, pero nosotros venimos y somos predestinados a ser salvos solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquel que comete, que no cree, porque ese es el pecado, no creer. La condenación es por no creer. ¿Ya? Ese es el pecado. El pecado no es porque yo cometo adulterio, fornicación, lujuria o lo que sea, o hechicería, borrachera, no, eso no. El pecado te lleva a los pecados. Entonces, el pecado de no creer, no tenerlo a Él como Dios y Señor y Salvador, entonces nos lleva a la práctica de los pecados. ¿Ya? Entonces, al uno ver su condición y ver realmente, yo no le sirvo a Dios, yo vivo para mí, para satisfacer mis concupiscencias. ¿Ya? Y mis concupiscencias, al yo acudir a ellas, dan a luz el pecado, y el pecado me lleva a la muerte, me lleva a la separación total de Dios. Entonces, ya es tu modelo de vida. Por eso dice que los cerdos vuelven nuevamente, dice, a revolcarse y ensuciarse. El perro vuelve a su propio vómito porque nunca cambió su naturaleza. No puede ser posible que alguien diga que es una oveja y realmente en su demostración de fe, en su diario vivir, en su conducta, es un cerdo, es un perro. ¿Ya? Entonces tiene que haber un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza de un cerdo, de un perro a una oveja, tiene que ser por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. ¿Ya? Y todos tenemos acceso a ese cambio de naturaleza. ¿Ya? Todos podemos ser salvos por medio de la fe, pero únicamente en Cristo Jesús. ¿Ya? Por eso es que Él muere por todos, pero no todos quieren ser salvos. No todos quieren sujetarse al señorío de Dios. A eso se le llama misericordia. Es que Él no tiene títeres, por eso nos dio libre albedrío. Él murió por todos, aunque no todos quieran ser salvos, aunque no todos quieran tener comunión con Él. ¿Ya? Unos van a escoger tener comunión con Él, otros van a escoger estar destituidos de su gloria, estar destituidos de su comunión. Y nadie ante Dios va a venir a decir, ve, no me dijeron, no supe nada. No, nadie. Ve, no me diste la oportunidad de ser salvo. Como no, te di la oportunidad. Estaba mi hijo, él murió, él se sacrificó, derramó su sangre por vos, pero vos no quisiste. ¿Ya? Dios no va a llevar títeres al reino de los cielos. No, cada ser humano va a escoger si va a pasar la eternidad con Él o va a pasar la eternidad excluido de Él. Mire, desde el capítulo 14, desde el capítulo 13, versículo, de todo lo que es el capítulo 14 de Juan, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, hasta el último versículo, el capítulo 17, son palabras de Jesús que les está indicando a quienes, solamente a 11 de sus discípulos. Los 12 no. ¿Por qué? Porque en lo que él comienza la conversación con sus 12 apóstoles o los 12 discípulos que él escogió al final, entonces ¿qué pasa? De esos 12, uno se va, que es Judas, el que le va a entregar para
que sea crucificado, ¿verdad? Entonces después cuando Judas se va, él se queda solo con 11 y con esos 11 les comienza a hablar, ¿ya? Y cuando hace referencia allí la palabra en el capítulo 17 que dice, porque las palabras que me diste, en el versículo 8, ¿verdad? Le he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, ¿ya? Imagínense, dice él que ya no está en el mundo, pero todavía él no ha resucitado, no ha muerto. Ok, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Imagínense. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? Pero si nos vamos y seguimos el contexto, seguimos leyendo, porque no podemos hacer una doctrina o un pensamiento, no lo podemos sacar de un solo versículo. Ya, ¿qué dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ya? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ya? Entonces ahí vemos que al inicio, claro, él está hablando y yo no ruego, dice, está en el mundo, dice, y voy a ti, Padre, dice, no, antes fue que dijo que yo no ruego, dice en el 9, yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Ah, pero después dice, continúa la ilación, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ya, porque ellos, ¿qué fue? Se les fue encomendado la gran comisión, ya, y ahí vemos cómo el evangelio fue llegando, fue progresivo, fue llegando hasta los gentiles. ¿Por qué? Porque, y ellos que decían, Cristo murió por todos, pero todo aquel que cree en él es salvo. ¿Ya? Entonces, por los que van a creer por la palabra, que ellos no manejaban del evangelio, que iba a acontecer después de la muerte de él, ¿verdad? Él les está, todavía estaban todavía en el tiempo de la ley, para que pueda haber un nuevo testamento, un nuevo pacto, tiene que haber muerte del testador. Todavía en lo que es los evangelios estaban en el antiguo pacto. Y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón, el salteador. Hay que entrar por esa puerta, por el redil de las ovejas. Bueno, dice, mas el extraño no seguirá, sino oirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Después viene y le habla de la parábola de Jesús, el buen pastor. Dice, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya?
Entonces, o sea, Él es el acceso, no es una puerta literal, ¿verdad? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron, las ovejas. No, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, bueno, y les comienza a decir ahí, pero solamente, digamos, por esta porción, solo porque dice, por las ovejas, pero para que uno pueda ser oveja tiene que entrar por esa puerta. El que no entra por esa puerta no puede ser oveja. Y no podemos tampoco, digamos, por esa porción bíblica, uno decir, no, Él no murió por todos. No, Él no dio la vida por todo el mundo. Cuando los demás libros y las demás porciones de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos dicen de que realmente Él murió por todos y que para que uno pueda ser salvo, ¿qué pasa? Uno tiene que ejercer fe por medio de Cristo, tener fe en Jesucristo para que uno pueda tener esa salvación gratuita. ¿Ya? Entonces uno no puede tomar una postura o dar una opinión en cuanto a algo que realmente no está avalado en toda la palabra. ¿Ya? Cada libro se complementa y uno tiene que ir viendo la enseñanza que va dándose. Lo que es la institución y la forma de salvación, en este tiempo iba progresivamente dándose, ¿verdad? La enseñanza. Y inclusive, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. ¿Ya? Por eso todos en el Antiguo esperaban ¿en qué? En la muerte. Nosotros esperamos en el que. Si es que dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos dio, imagínense, de la gloria de su gracia. La gracia es que Él murió, Él se dio a sí mismo, dio a su único hijo gratuitamente, para ser salvos nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, y vuelve otra vez en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Ahora tiene que ver, dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí? Aquí está hablando de dos tipos de creyentes. Está hablando, dice, hasta el versículo 12, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de los judíos, de aquellos que esperaban en Cristo. Después viene y habla de los gentiles, está hablando de la iglesia, a la iglesia de los efesios, donde dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hay que leer completo desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Ahí está hablando de dos tipos de los escogidos, que primero fueron escogidos el pueblo de Israel para anunciar ese evangelio, para que se diera las buenas nuevas de salvación, y está hablando también ahora de los gentiles, ¿ya? Ahora, en un momento
Ahora, ambos pueblos fueron predestinados, escogidos por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que también les decía a los judíos, bueno, a los que no creían, bueno, tropezaron. Por eso tropezaron. ¿Y por qué? Porque ellos no lo hicieron por fe. No todos lo hicieron por fe. Ambos pueblos fueron predestinados y todo es por medio de la fe en Jesucristo. Según nos escogió en Él. ¿En Él es quién? Es en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Porque Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había estipulado de qué manera iba a ser salvo el hombre. El hombre iba a ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Todo hombre que quisiera ser salvo iba a ser por medio de la fe en Jesucristo. Ya para que fuesen santos y sin mancha, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y volvemos, es todo por medio de Jesucristo. La predestinación no es para unos pocos o unos tantos, no, o para unos elegidos, no. La predestinación es por medio de la fe en Jesucristo. Nadie va a ser salvo, nadie va a poder tener esa salvación si no es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y cuál es ese evangelio? Bueno, que Él se encarnó, Él murió, fue sepultado, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y Él va a volver, Él va a transformarnos. Y esa es nuestra esperanza, que así como Él resucitó, nosotros vamos a ser resucitados, así como Él fue transformado, nosotros vamos a ser transformados. ¿Ya? Los católicos que creen que Él se encarnó, que Él murió, que Él resucitó, pero ellos no creen que Él intercede por nosotros. ¿Ya? Entonces hay muchas falsas doctrinas, hay muchas falsas religiones. Bueno, que ya sabemos que solo hay una religión, ¿ya? Solo hay dos religiones. La religión que es por medio del Evangelio y todas las otras religiones se van y se van en un solo salveque, ya, en un solo saco, ya. Si es que dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos dio, imagínense, de la gloria de su gracia. La gracia es que Él murió, Él se dio a sí mismo, dio a su único hijo gratuitamente, para ser salvos nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, y vuelve otra vez en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Ahora tiene que ver, dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí? Aquí está hablando de dos tipos de creyentes. Está hablando, dice, hasta el versículo 12, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de los judíos, de aquellos que esperaban en Cristo. Después viene y habla de los gentiles, está hablando de la iglesia, a la iglesia de los efesios, donde dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hay que leer completo desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Ahí está hablando de dos tipos de los escogidos, que primero fueron escogidos el pueblo de Israel para anunciar ese evangelio, para que se diera las buenas nuevas de salvación, y está hablando también ahora
de los gentiles, ¿ya? Ahora, en un momento, ambos pueblos fueron predestinados, escogidos por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que también les decía a los judíos, bueno, a los que no creían, bueno, tropezaron. Por eso tropezaron. ¿Y por qué? Porque ellos no lo hicieron por fe. No todos lo hicieron por fe. Ambos pueblos fueron predestinados y todo es por medio de la fe en Jesucristo. Y pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Ya? Entonces aquí da la conclusión. Nosotros no podemos hacer una doctrina o un pensamiento de un versículo, no, tenemos que leer completo el capítulo, por ejemplo, el contexto inmediato, los versículos anteriores, los versículos posteriores, ¿qué dice? ¿A qué se refiere? ¿De quiénes está hablando? ¿Ya? Aquí esta carta es dirigida a la iglesia, pero está involucrando a otros personajes, está hablando de otros personajes. ¿En qué momento habla de judíos? ¿En qué momento habla de gentiles? ¿Ya? Y tenemos que ver otras cosas, otros detalles, que por ejemplo habían judíos creyentes y habían judíos incrédulos. ¿Ya? Habían gentiles que no creían y habían gentiles que sí creían. Entonces uno tiene que ver todo eso. ¿En qué momento está hablando de salvación? ¿En qué momento está hablando de galardones? ¿En qué momento se está hablando de lo que es la administración a la hora del culto de comunión, a la hora de congregarse? ¿Ya? Entonces uno no puede sacar así a la ligera. El otro contexto inmediato, bueno, leer todo el capítulo. Bueno, leemos los capítulos anteriores, posteriores, leer todo el libro, ver todo el panorama general, ver el complemento de cada libro, porque uno doctrina de un solo versículo que por lo que vemos se está contradiciendo, pero a la luz de toda la carta, a la luz de todo el libro, a la luz de todo el panorama general de la Biblia, nos damos cuenta que realmente no es así, ¿ya? Que se da una posible contradicción, pero no, la palabra de Dios es verdad. Y realmente uno es que a veces no cree. No es difícil entender la palabra de Dios, no es difícil, ¿no? Dice que Él hace sabio al sencillo. Si uno va con humildad, con ganas de que el Espíritu Santo le enseñe, y uno deja a un lado sus lentes, deja a un lado su posición, sus pensamientos. Y uno deja todo eso a un lado, hasta sus propias tradiciones. No, aquí estoy yo sola o aquí estoy yo solo. Espíritu Santo, usted inspiró a santos hombres de Dios, ¿ya? Usted inspiró su palabra viene de usted, ahora dígame, enséñeme. Entonces el Espíritu Santo de Dios le va a enseñar a uno, ¿ya? Entonces ahí viene la humildad de uno, ¿verdad? Y es sencilla, lo que es difícil es de creerla. Hay muchos que erran porque no creen la palabra. Hay unos que erran porque fueron mal enseñados, mal instruidos, mal discipulados. Otros que erran porque realmente quieren seguir enseñando mal y quieren solamente lucrarse del evangelio. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene un corazón sencillo, uno dice, ve, sí, la Biblia, la palabra no se equivoca, el ser humano es el que se equivoca. Uno a veces, por no haber tomado en cuenta toda la palabra o no haber visto bien, no haber leído bien, entonces uno se equivoca, porque así es, el ser humano se equivoca, ¿ya? Pero uno no puede sacar doctrina de ciertas porciones bíblicas, ¿no? Aparte, la doctrina para la iglesia está en las epístolas doctrinales, ¿ya? Todos los 53 libros restantes de la Biblia lo tenemos que traer a la luz de las epístolas doctrinales para nosotros decir, esto es
a la iglesia, esto es para la iglesia, ¿ya? Esto es para que nosotros, bueno, andemos en esto y esta es lo que vamos a seguir y a enseñar.